Bueno, bienvenidos a todos a estos nuevos comienzos. Em, Creo que todos estamos acá, nadie está un martes a la noche porque sí en este Zoom, sino que todos necesitamos un nuevo comienzo en algún área de nuestra vida, ya sea el relacional, el sexual, el emocional. Y en esta parte de la enseñanza me toca compartirles un poco lo que sería la base sobre la cual nosotros vamos a comenzar este proceso de restauración. Em, que es una base súper importante porque, como dice bien el título del capítulo, aquellos que tienen el material y que espero que hayan podido eh, leer, porque la verdad que es súper rico y muy profundo, realmente todo nuevo comienzo siempre tiene que comenzar con el amor, ¿verdad? Así que de eso vamos a hablar un poquito hoy, del amor. Y lo primero que tenemos que entender es que el amor es una necesidad. Em, no importa si pensamos o no pensamos que tenemos esa necesidad, la realidad es que todo el ser humano nació con la necesidad de ser amado y de dar amor. Es algo que es transversal a todas las personas. Em, Quizás en esta cultura, ¿verdad? Tipo, quizás más tirando a machista, se piensa que los hombres, bueno, está como un poco asociado en la necesidad de amar a algo que es de debilidad, ¿verdad? Pero la realidad es que el Señor, Dios, nos creó a todos, tanto hombres como mujeres, con una necesidad de amar y de ser amados. Y como decía el material, el comienzo de la libertad está en poder entender eso. Y el problema es que muchas veces no hemos realmente eh, entendido lo que es el amor real, ¿verdad? O sea, hemos confundido el amor con la sensualidad, hemos confundido el amor con el cariño, con la compañía, eh, con la sexualidad, con el romanticismo. Y si bien todas esas pueden llegar a ser expresiones del amor, no es de ese tipo de amor del que estamos hablando hoy. Estamos hablando en realidad de un amor que es real, que es verdadero. Y me encanta la definición que hace la Biblia del amor. O sea, que si vamos a hablar del verdadero amor, tenemos que hablar de qué es lo que dice el Señor de eso, ¿no? Y les voy a leer, está en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. O sea que este es el verdadero amor del que estamos hablando, este es el verdadero amor que nosotros necesitamos. Si bien nosotros hemos intentado saciar esa necesidad de amor de muchas maneras, el único verdadero amor que puede saciar esa necesidad es el que está descrito acá, ¿no? Un amor que es paciente, que es bondadoso, que es dulce porque dice que no se compara, que no se comporta con rudeza, que, que no es envidioso, ¿no? Que se deleita con la verdad, que todo lo perdona, que todo lo cree. Entonces es un verdadero amor que no se centra en la necesidad personal, que no está buscando el bienestar propio, sino que constantemente está buscando el bienestar del otro, incluso cuando el otro quizás no me puede dar nada a cambio. Y ese es el amor que realmente nosotros necesitamos para sentirnos plenos y completos. Pero también tenemos que reconocer que si nosotros utilizamos este pasaje como unos anteojos a través de los cuales podemos filtrar las maneras en las que hemos recibido amor y las maneras en las que nosotros muchas veces damos amor, nos vamos a dar cuenta que muchas veces no, o sea, no coincide el amor que hemos recibido con este. ¿Cuántas veces quizás, o puede que hayamos tenido un padre, una madre, que no haya sido bondadoso ni paciente con nosotros, ¿verdad? Quizás hemos tenido un novio, un cónyuge, un marido, una esposa que se ha comportado con rudeza, que se ha comportado de manera egoísta,
Eh, un hermano en la fe incluso, ¿no? ¿Verdad? Dentro de la misma iglesia, que se enoja fácilmente, que guarda rencor. Entonces, si nos ponemos a filtrar realmente el amor que hemos recibido, nos vamos a dar cuenta que hemos sido amados, incluso por gente que ha intentado amarnos, pero de manera imperfecta. Hemos sido amados de manera imperfecta y, y muchas veces ese amor, la gente que debía amarnos, nos ha lastimado. Y también la realidad es que si filtramos, como decíamos, la manera en la que nosotros amamos, muchas veces nos damos cuenta de que nosotros no hemos sido pacientes, ni hemos sido bondadosos, que nos hemos comportado con rudeza, que hemos guardado rencor, incluso hasta hacia seres queridos. Entonces nos damos cuenta que tanto el amor que hemos recibido como el que hemos dado es insuficiente y que en realidad esa necesidad de amor que tenemos sigue estando insatisfecha. Y hasta acá aparecen todas pálidas porque uno diría, ok, qué garrón, Brenda, todo lo que me estás contando. Eh, si se ve que tengo una necesidad de amor para sentirme pleno, que es real, que la necesito para ser quien realmente Dios diseñó que yo sea, pero me estás diciendo que los humanos no somos capaces de dar ese amor tan perfecto, entonces, ¿dónde está la esperanza? Y bueno, la realidad es que sí, que hay esperanza y esa esperanza es nuestro Señor, es Dios, porque Dios es el único que puede amarnos de manera perfecta. Las personas, incluso hasta nuestros seres queridos, las personas que han intentado amarnos bien, han fallado en sus maneras de amar, a veces queriendo, a veces sin querer, pero Dios nunca se equivoca en su manera de amar, porque como dice primera Juan 4:16, Él es amor, Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios no contiene amor, sino que Dios es amor. Su esencia es el amor. Y como su esencia es el amor, todo lo que Él hace y todo lo que Él dice y todo lo que, o de la manera en la que Él se maneja, todo está motivado siempre por el amor. Y ese vacío que muchas veces tenemos en nuestro corazón, esa necesidad de ser amados de manera completa, profunda e incondicional, es un amor que solamente puede venir del Padre. Y por más que hayamos tenido incluso em, familiares, padres, un esposo, una esposa, que nos hayan amado lo mejor que pueden, la realidad es que el único que puede saciar esa necesidad de amor tan profunda es Dios. Y me gustaría contarles una historia de cómo se refleja este amor que Dios tiene por nosotros eh, a través de Cristo, ¿verdad? Esta historia está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Es un relato en el que se cuenta el encuentro entre Jesús y una mujer samaritana. Quizás muchos ya conozcan la historia, pero si me permiten me gustaría poner un poquito en contexto la historia y la época para que podamos entender la profundidad de este encuentro, de lo que Jesús hace por esta mujer y de lo que le dice a esta mujer. Ustedes saben que Jesús era judío, que vivía en Israel, y para ubicarlos más o menos geográficamente, teníamos Galilea arriba, Judea abajo, que eran dos provincias que estaban en Israel, y en el medio estaba Samaria, ¿no? Esta mujer era de la provincia de Samaria. Por diferentes cuestiones religiosas y políticas que venían y databan de hace muchísimos años, los samaritanos y los judíos se odiaban a tal punto que normalmente siempre que un judío tenía que ir de Judea o a Galilea o de Galilea a Judea, en vez de hacer el camino más recto, que simplemente va para arriba o va para abajo y atraviesa Samaria, decidían cruzar el río, bordear todo por el costadito, caminando muchísimas horas más solamente para no pasar por Samaria. Pero en este relato Jesús le dice a sus discípulos, para su sorpresa, que le era necesario pasar por Samaria. Los discípulos me imagino que se habrán sorprendido un poco de que Jesús quiera pasar por Samaria, pero bueno, acceden, era Jesús, así que lo obedecieron, y cuando están llegando a la ciudad, Jesús los manda a que hagan compras en la ciudad. Y él se queda
en un pozo de agua que había ahí. Claramente para Jesús no había ningún tipo de casualidad, sino que como él le había dicho, le era necesario pasar por Samaria porque estaba preparando un encuentro con esta mujer. Y la Biblia dice que esta mujer viene al mediodía a buscar agua. Imagínense, Medio Oriente, en pleno mediodía, esta mujer viene al pozo a buscar agua. Y Jesús le pide que le dé agua para tomar. La mujer se sorprende porque le dice, che, pero ¿por qué me estás pidiendo agua si los judíos y los samaritanos no nos tratamos? Y nosotros sabemos también que no solamente los judíos y los samaritanos no se trataban, sino que las mujeres estaban en una condición inferior que el hombre en esa época. Entonces también era raro que le esté hablando una mujer y le esté pidiendo agua a una mujer y encima una mujer samaritana. Así que comienzan ahí Jesús y la mujer samaritana una conversación muy linda que si quieren la pueden leer en profundidad en Juan 4, una conversación muy profunda, en el que al final Jesús le revela a esta mujer que él sabía que ella había tenido 4 maridos y que el quinto con el que estaba viviendo ahora no era su marido. ¿Qué es lo loco de esto? Que imagínense que si hoy en día a uno le podría llegar a causar sorpresa que una persona haya pasado por 4 matrimonios, eh, en esa época era totalmente algo estigmatizado y no solamente eso, sino que era completamente rechazado. Y podemos inferir por la época que solamente los hombres tenían permitido pedir la carta de divorcio, las mujeres no podían pedir el divorcio, que esta mujer había sido, o sea, en definitiva lo que Jesús le estaba diciendo era que ella había sido rechazada por 4 maridos, o sea, 4 maridos le habían pedido carta de divorcio. Y vaya uno a saber, quizás hasta el quinto ni siquiera sentía que era digna de casarse, así que ni siquiera se casó, simplemente vivían en concubinato. Eh, entonces, esta mujer se sorprende y también esto nos da un poco la pauta de por qué iba a buscar agua al mediodía, porque normalmente las mujeres, Medio Oriente, con ese calor, no iban al mediodía a buscar agua. O sea, seguramente esta mujer tenía que ir a esa hora debido a, a que realmente era una persona que estaba totalmente rechazada por la sociedad. No solamente había sido rechazada por los hombres con los cuales se había casado, sino que seguramente había sido rechazada por toda la sociedad, por otras mujeres también, por ser considerada una persona sexualmente inmoral, ¿verdad? Y ni que hablar de rechazado, ¿no? Era como una escoria de la sociedad, entre que era mujer samaritana y había sido dejada por 4 personas, no era para nada una persona amada por el pueblo. Pero Jesús no mira lo que miran los hombres y Jesús tenía otros planes para esta mujer samaritana y él le quería dejar en claro que la veía. Así que no solamente le revela eso, sino que también en esta conversación que tienen, él le dice que él es el agua que si bebe nunca más tendría sed. Y acá, en línea un poquito con lo que veníamos compartiendo, esta mujer samaritana, como todos nosotros, tenía una necesidad de aceptación y de amor muy profunda, ¿verdad? Como todos nosotros. Y ella había buscado maneras de suplir esa necesidad. Manera errónea, claramente. Y obviamente estos hombres tampoco habían podido amarla de la manera que ella merecía ser amada. Eh, pero igualmente Jesús le dice que Él es el agua que si ella bebe, nunca más va a tener sed. Y no solamente eso, lo lleva más lejos. Le dice que si tomase de esa agua de su interior, iban a brotar ríos de agua viva. O sea que estaba ofreciéndole el única agua que podía saciar su sed. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros podemos de muchas maneras buscar suplir la necesidad de amor, de aceptación, y de muchas maneras erróneas, ¿verdad? Que nos han dejado heridas, que nos han dejado, eh, sí, heridas a nivel emocional, sexual, relacional.
Pero Jesús hoy nos dice que Él es el único que puede saciar esa sed, que Él es la única fuente de agua de vida, al igual que se lo dijo a la samaritana. Y yo creo que todos nosotros nos podemos sentir de alguna manera o de otra identificados con esta mujer, ¿verdad? Y yo creo que también me puedo sentir identificada y les comparto un poco mi historia, mi testimonio, eh, debido a diferentes situaciones que me pasaron en la preadolescencia, en la adolescencia, de familiares, gente que era muy importante para mí, amigos, que no lograron amarme de manera correcta, ¿verdad? Personas que hicieron lo mejor que pudieron, pero que lamentablemente no me amaron de manera correcta. Esas heridas empezaron a generar en mí una gran raíz de rechazo. Entonces lo que me pasaba a mí con el tiempo fue que empecé a sentirme no solamente rechazada por esas personas, sino rechazada por todo el mundo. Llegué a tener mucha vergüenza de mí misma, no me gustaba cómo era, em, no sentía que nadie quería ser mi amigo, pensaba que, bueno, ¿quién va a querer ser mi amigo, Brenda? O apenas te conozcan un poco más, vas a ver que van a salir corriendo, porque yo realmente sentía mucha vergüenza de quién yo era. La realidad es que yo llegaba hasta a odiarme a mí misma. Y tenía una necesidad muy grande de amor que claramente no estaba satisfecha y que las personas que se supone que me tenían que amar no lo habían podido lograr y me habían dejado heridas. Entonces, lo que yo hice, al igual que esta mujer samaritana que empezó a buscar su valor y el amor en hombres, yo lo empecé a buscar también en los lugares incorrectos. Empecé a buscar el amor de las maneras incorrectas, a saciar esa necesidad. Por ejemplo, me volví una persona súper complaciente. Yo no sabía decirle que no a nadie ni a nada. Constantemente yo necesitaba agradarle a todo el mundo y a todo decirle que sí, porque de esa manera yo sentía que la gente me iba a querer. Me pasó incluso que me pasaba hasta con Dios, o sea, no solamente era con la gente, sino que yo soy creyente de toda la vida, soy cristiana de toda la vida, acepté al Señor cuando era muy chiquitita, a los 5 años, así que toda mi vida yo amé al Señor, pero lo que me pasaba era que yo sentía que no era merecedora del amor de Dios, entonces constantemente intentaba hacer cosas para sentirme un poquito más digna de ser amada. Yo necesitaba obedecer todo, entonces me ponía una mochila muy grande en el que yo creía que tenía que obedecer absolutamente todo, que nunca me podía equivocar. No había lugar para la equivocación, porque si me equivocaba, Dios me iba a amar menos. Lo mismo me pasaba con el servicio. Yo servía en la iglesia y a las personas, honestamente, no por un sincero amor hacia la gente, sino que lo hacía porque de esa manera yo sentía que estaba haciendo que Dios me ame y que estaba logrando que las personas me amaran a mí. Entonces, para mí el servicio era igual a ser amada. Y así, obviamente, por más que yo me esforzaba y me esforzaba y me esforzaba, nunca terminaba de estar plena. Yo me daba y me desgastaba, pero de todas maneras yo no estaba plena porque estaba buscando suplir esa necesidad de manera totalmente incorrecta. Hasta que un día, así como Jesús le dijo le dijo a los discípulos que le era necesario pasar por Samaria porque se quería encontrar con esta mujer, Jesús decidió que era necesario encontrarse conmigo y yo siento que le habrá dicho a los ángeles, ¿saben qué? Me es necesario a ir a ese campamento en Córdoba para encontrarme con Brenda. Y así fue como en un campamento hace 7 u 8 años atrás. Yo estaba en esto de ni siquiera darme cuenta, que la realidad es esa, yo ni siquiera me daba cuenta de que estaba intentando saciar mi necesidad de manera errónea. Eh, pero un día en ese campamento, mientras estaba un pastor que estaba ministrando en todos esos días, me ministró, estaba orando por mí y me dijo algo que transformó mi vida para siempre. Él me dijo, el Señor me dice que esta noche solamente tiene ojos para vos. Y esa palabra realmente me caló súper profundo y tenía hasta un poco de dudas de cómo puede ser que el Señor tenga ojos para mí si yo soy indigna, pero aunque no lo podía entender, Él hizo que yo pudiese experimentar un amor que era totalmente
sobrenatural. Me sentí totalmente vista, amada, aceptada. Fue realmente lo que yo pienso que es el principio de mi proceso de restauración. Ese día me di cuenta que había cosas que no estaban bien en mí. Ese día fue el día que yo me di cuenta que realmente necesitaba ser restaurada en esa área. Entonces me encantaría decirles que fue de la noche a la mañana y que al día siguiente me levanté y ya no tenía más raíz de rechazo y que ya no intenté suplir esa necesidad de manera errónea. Lamentablemente no fue así, pero sí les puedo decir que a partir de ahí comenzó un proceso que cambió para siempre mi vida, así como cambió la vida de la mujer samaritana. Y con los años, con el tiempo, Dios fue trabajando en cada parte de mis creencias, de lo que yo creía de mí y de lo que yo me creía como no digna de su amor. Y Él me enseñó que su amor incondicional no dependía de lo bien que yo actuara o de mi performance en el servicio, sino que dependía de que Él era amor, como decíamos antes, y que su amor por nosotros no es un amor condicional, sino que es un amor incondicional. Y gracias a Dios en estos años que Él restauró mi vida por completo, yo hoy en día puedo gozar de relaciones sanas. Aprendí a poner límites incluso a mis amistades, que antes, como les decía, no podía poner límites, aprendí a poner límites. eh, Aprendí a darme por el otro, pero no de una manera para buscar ser amado o aceptado, sino simplemente a partir de lo que Dios había hecho en mi vida. Eh, Mismo con mi relación con el sexo complementario, yo antes me relacionaba de una manera muy insalubre, pero a partir de que Dios transformó mi vida con su amor y que yo lo pude experimentar, fue que empecé a relacionarme de manera saludable. Hoy en día estoy casada con Nico, y llevamos una relación, la verdad, un matrimonio que yo considero hermoso porque es saludable y que obviamente tendrá sus peleas o sus momentos como cualquier matrimonio, pero que es un matrimonio en el que podemos sentir el amor de Dios, en el que somos rápidos para perdonar, para pedir perdón, em, en el que buscamos el bienestar del otro. O sea, que el amor de Dios realmente no solamente transformó mi vida, sino que transformó mis relaciones. Y lo más importante, el amor de Dios transformó la manera en la que yo me relacionaba con Él, porque a partir de haber experimentado su amor incondicional y haber entendido que yo era acepta en Él por lo que Él había hecho y no por lo que yo había hecho, es que me pude empezar a acercar a Él confiada, no con temor, sino realmente confiada de que yo ya era completamente amada por Él. Y yo ya no tengo eh, sentimientos de sentirme indigna cuando me acerco a Él. Y tampoco sirvo a las otras personas en el ministerio para buscar la aceptación o el amor de otros, sino simplemente que así como pude probar esa agua que hace que después uno no tenga más sed, esa agua que era el amor de Jesús, me transformó, que de mí también empezaron a fluir ríos de agua viva que me permiten amar a otros de manera más saludable. Y esto que te estoy contando, esta historia que Jesús eh, hizo con la samaritana, todo lo que él le dijo a la samaritana y todo lo que Jesús hizo en mi vida, también está disponible para vos. Esto no es simplemente una teoría, un relato bíblico, una historia bonita, ni tampoco mi historia y mi testimonio es una historia linda para que te inspire solamente, sino que es un testimonio de lo que Jesús puede hacer en tu vida. No importa lo indigno que vos te sientas, no importa las maneras en las que hayas intentado hacer esa necesidad, no importa si incluso te han lastimado, te han rechazado, el Señor siempre viene a tu encuentro. Y quizás esta es la noche en la que Jesús dice, me es necesario estar en ese Zoom, estar ahí con vos un martes a las 8 de la noche donde estás, porque Él quiera mostrarte su amor incondicional. Entonces, resumiendo un poquito, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para poder recibir este amor y comenzar este proceso de restauración? Primero y principal es entender lo que decíamos al principio, ¿verdad? Que todos necesitamos el amor de Dios. El amor es una necesidad que es intrínseca del ser humano. Reconocer también que el amor humano nos ha fallado y nos ha herido, por más que no nos guste admitirlo, por más que nos dé vergüenza o queramos hacernos los fuertes.
debemos reconocer que el amor humano nos ha fallado y hemos salido lastimados. También tenemos que reconocer cuáles son las maneras en las que hemos intentado satisfacer esa necesidad, porque probablemente han sido maneras incorrectas. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cuáles son esas formas. Y por último y más importante, necesitamos al amor del Padre que fue revelado en Cristo, porque siempre que busquemos saciar esa necesidad con otras personas, por más buenas que sean, no vamos a lograr saciarlo, porque solamente es el Padre el que es el único que puede amar de manera perfecta. Y ahora en el grupo pequeño que vamos a compartir, les invitamos a que podamos tomar ese tiempo para pedir en oración que el Señor nos revele todo lo que dijimos recién, las maneras, tener un corazón humilde para poder reconocer también que necesitamos amor, pero sobre todo pedirle que queremos recibir ese amor. Y pedirle a otros hermanos, a los facilitadores que van a tener en su grupo pequeño, que oren por ustedes, que los ministren y que ese amor que transformó nuestra vida y que nos permite ser restaurados también restauren su vida, porque para Dios no hay nada imposible. Y por último, antes de cerrar con una oración, este tiempo de enseñanza, me gustaría extenderles este pasaje como un deseo que sale desde lo profundo de mi corazón. Es un deseo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, está en Efesios 3, del 18 al 19, y también es mi deseo para todos ustedes. Espero que puedan comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Papá, gracias por tu amor que es incondicional. Señor, gracias por tu amor que es el único que nos puede dar plenitud. Gracias, Jesús, porque en esa cruz vos derramaste, Señor, tu sangre, porque te morías de ganas de pasar la eternidad con nosotros, porque nos amás, Señor, de maneras que no podemos ni comprender ni imaginar, papá. Pero por más que no podamos comprenderlo, por más que no podamos ni siquiera imaginarlo, Señor, esta noche te pedimos que derrames tu amor sobre cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, papá, que a los oídos de cada uno de los participantes, Señor, esté susurrando palabras de amor. Que, Señor, hoy se quiten velos en el nombre de Jesús. Velos, Señor, de victimización, papá. Velos de heridas, papá. Velos de dolor, Señor. Velos de maneras incorrectas de buscar saciar la necesidad de amor. Y que en el nombre de Jesús, Señor, vos nos permitas, aunque sea en una medida, comprender tu amor, Señor, que es profundo, que es ancho, y que nos permitas comprender, Señor, que nada nos pueda alejar de tu amor, Señor. Gracias, papá. Te pedimos, papá, que esta palabra podamos seguir masticándola, podamos seguir, Señor, meditándola durante la semana y que durante toda la semana, Señor, te quedes con nosotros y sigas, Señor, trabajando en nuestras vidas, papá, en el nombre de Jesús. Amén.